Bueno, muy bien. Vamos a arrancar entonces con esta segunda clase del tema estructura de elementos y compuestos en estado sólido. Y vamos a continuar con lo que veníamos conversando la clase pasada, que era en relación a la estructura de los compuestos iónicos, ¿sí? De los cristales iónicos. Y habíamos visto que podíamos utilizar el mismo modelo de esferas rígidas que habíamos utilizado para el caso de los metales, por ejemplo, y las aleaciones, solo que en este caso vamos a tener dos tamaños de esferas distintas, una correspondiente al catión y otra al anión, y que generalmente nuestras descripciones van a hacer que los aniones, que son los más grandes, determinen el tipo de empaquetamiento, ¿sí?, que vamos a tener. Van a tener los aniones entonces empaquetamientos generalmente compactos, pero como vimos en algunos ejemplos también pueden ser no compactos, y los cationes, que van a ser las esferas más pequeñitas de nuestro modelo, se van a ubicar en los huecos de esos empaquetamientos de aniones. Y vimos también que de acuerdo a la fórmula del compuesto, ¿sí?, a la fórmula mínima del compuesto iónico, va a haber una determinada fracción de huecos que van a estar ocupados y otros que van a estar vacíos. Vimos qué huecos y qué fracción de ellos podían estar ocupados con algunos ejemplos de acuerdo a la fórmula del compuesto, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora a continuación es, en base a toda esa información general que estuvimos discutiendo en la clase pasada, algunas estructuras iónicas típicas, o sea, empaquetamientos de aniones y fracciones de distinto tipo de huecos ocupados para distintas estructuras típicas. Y en particular, como quedó claro en la clase pasada, el tipo de estructura que va a tener un compuesto iónico va a estar determinada claramente por la estequiometría del compuesto. Entonces, nosotros lo que hicimos fue agrupar las distintas estructuras típicas de los compuestos iónicos en función de su estequiometría. Entonces vamos a ver con un poco más de detalle algunas estructuras correspondientes a compuestos de estequiometría 1,1, como la de cloruro de sodio, la blenda, etc., 1,2 y así sucesivamente. Bien, dentro de los compuestos de estequiometría 1,1 vamos a ver estas cuatro estructuras típicas, ¿sí?, que son las más comunes para compuestos de esta estequiometría, ¿sí?, para compuestos sencillos, binarios, ¿verdad? La estructura tipo cloruro de sodio, la estructura tipo blenda de zinc, la estructura tipo gursita y la estructura del cloruro de cesio. Y vamos a empezar por la estructura tipo cloruro de sodio, simplemente porque es la más común para este tipo de compuestos. Fíjense, en este dibujito que yo les puse ahí tenemos lo que sería la estructura, una representación, ¿verdad?, de nuestro modelo de esferas en función de cómo es la estructura del cloruro de sodio o de todos los compuestos iones que adquieren estructura tipo cloruro de sodio. Las pelotitas verdes ahí, ¿qué serían? Aniones. Cañones. Serían los aniones Cloruro. cloruro en este caso, si nos refiriéramos al cloruro de sodio, y las pelotitas azules serían los cationes sodio, ¿verdad?, que son más chiquitos. Mirando esta representación, ¿cuál me dirían que ustedes que es o cómo podemos describir el empaquetamiento de aniones cloruro? ¿Qué tipo de estructura tiene? Cúbica compacta. Cúbica compacta, ¿sí? Lo que estamos viendo en realidad es la celda unidad, ¿sí?, donde tenemos claramente un cubo que tiene una esfera en cada vértice y uno en cada centro de cara. Esa descripción que estoy dando es la descripción de un empaquetamiento cúbico compacto. Así que tendríamos un empaquetamiento cúbico compacto de aniones. ¿Y los cationes dónde están ubicados? ¿En qué huecos? Dijimos que iban siempre en los huecos, pero ¿en qué huecos en este caso? ¿En los octaédricos? En los huecos octaédricos, está bien. ¿Se acuerdan que los huecos octaédricos estaban ubicados en la celda unidad de la cúbica compacta? Había uno en el centro de la celda, pero había una fracción de hueco octaédrico en cada centro de arista, ¿sí? Esta es una de las aristas de la celda unidad y el catión sodio está ubicado en el centro de la arista. Y efectivamente está en los huecos octaédricos. Capaz que con esta otra representación lo podemos ver bien, porque ahí estamos viendo toda la celda unidad, ¿verdad?, donde ahora los verdes se transformaron en fucsia, o sea, los aniones cloruros serían las esferas fucsia y los cationes sodio serían las esferas más pequeñas de color verde, ¿sí? Como ustedes pueden ver, en cada centro de arista
hay una esfera verde, o sea, hay un catión sodio, y hay una esfera verde que está en el centro de ese cubo, que era el otro hueco octaédrico que teníamos, ¿sí? Así que en definitiva nosotros tenemos como descripción de la estructura del cloruro de sodio una celda unidad de aniones cloruro de tipo cúbica compacta con los cationes sodio ocupando ¿qué fracción de los huecos octaédricos? Todos. Todos, ¿verdad? Se ve claramente en la figura que están todos ocupados, porque como dijimos, hay en todos los centros de arista hay una pileta verde y en el centro también hay otra verde, pero además, aunque no estuviéramos viendo esta figura, con la estequiometría del compuesto nos deberíamos dar cuenta que si los cloruros tienen una estructura cúbica compacta, para cualquier estructura cúbica compacta, la cantidad de huecos octaédricos es igual a la cantidad de esferas, o por lo tanto a la cantidad de cloruros. Y según la estequiometría del compuesto, tiene que haber la misma cantidad de cloruros que de sodios, o sea, de esferas que de huecos ocupados. Así que están ocupadas la totalidad de los huecos octaédricos. Muy bien, entonces cuando yo quiero hacer la descripción de esta estructura tipo cloruro de sodio, voy a decir que tengo una red de cloruros que es cúbica compacta, que tiene una estructura cúbica compacta, y voy a tener que definir algunos otros parámetros respecto de los aniones y cationes que forman la estructura. Uno de ellos es el número de coordinación del catión. Nosotros ya habíamos visto este concepto de número de coordinación o índice de coordinación cuando hablamos de los metales, y en esos casos nos referíamos a la cantidad de esferas que estaban rodeando a una determinada, porque en esas estructuras, las correspondientes a los metales y aleaciones, todas las esferas eran iguales. Acá cuando en un compuesto iónico nosotros nos referimos al número de coordinación, vamos a definir un número de coordinación para el anión y otro para el catión. ¿Por qué? Porque el número de coordinación del catión es cuántos aniones están rodeando a la mínima distancia a ese catión. Y el número de coordinación del anión, al revés, ¿verdad? ¿Cuántos cationes están rodeando a ese anión? Creo que lo dije entreverado, pero lo repito. El número de coordinación del catión es cuántos aniones rodean a ese catión, y el número de coordinación del anión, cuántos cationes rodean a un determinado anión, ¿sí? Entonces, ¿cuál dirían ustedes que es el número de coordinación de los cationes sodio en la estructura del cloruro de sodio? 4. 6. 4, 6. ¿Quién da más? 6. 6. Hay 2, 6. 6. Para saber eso, para saber cuál es el número de coordinación del catión, lo que tenemos que recordar es en qué tipo de hueco está. ¿En qué tipo de hueco estaban? ¿En qué tipo de hueco dijimos que estaban los sodios acá? Octaédrico. En los octaédricos. Y los huecos octaédricos están delimitados por 6 esferas de la celda unidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan del octaedro? Eran 3 y 3 de las capas compactas. O sea, están delimitados por 6 esferas. Por lo tanto, cada catión en una estructura tipo cloruro de sodio está rodeado por 6 aniones, porque está en un hueco octaédrico. Siempre que yo tenga un catión en un hueco octaédrico, su número de coordinación va a ser 6. ¿Sí? Y en este caso, el número de coordinación de los aniones. ¿Cuánto les parece que será? También 6. Mismo. También 6, dice la compañera. ¿Por qué? Por la estequiometría. Opción 1 Claro. los cuento. Opción 1 los cuento. Agarro una pelota de la rosada y me fijo cuántos cationes, en este caso, rodean al anión. Por ejemplo, esta. Tengo, en esta misma capa de la celda unidad tengo 4, la del centro, 5, y el centro de la celda de acá abajo, 6. El índice de coordinación de los aniones también es 6. Pero la respuesta que me dieron los compañeros esta es correcta. El número de coordinación del anión y el catión tiene que estar de acuerdo con la estequiometría del compuesto. O sea, si el de catión es 6 y el compuesto tiene una estequiometría 1, 1, el del anión también tiene que ser 6. ¿Sí? Muy bien. Y otro parámetro que siempre tenemos en cuenta a la hora de describir la celda unidad de una estructura iónica es el número de unidades fórmula por celda unidad. ¿A qué le llamamos unidad de fórmula? A la unidad mínima, digamos, a la fórmula mínima del compuesto iónico. En este caso, si estamos hablando de cloruro, sería cloruro de sodio. ¿Cuántas unidades cloruro de sodio, o sea, cuántas unidades un sodio en cloruro hay por celda unidad en esta estructura? ¿Cuántas hay? No entiendo igual que lo define, perdón, pero ¿podría repetirlo? Sí, claro.
En realidad, nosotros todos sabemos que cuando decimos cloruro de sodio, para el compuesto iónico no nos estamos refiriendo a un sodio y un cloruro, sino a una red tridimensional infinita de infinitos sodios e infinitos cloruros, ¿sí? De esa red tridimensional infinita nosotros tomamos un pedacito, que es esta celda unidad. La pregunta es, ¿cuántas unidades cloruro de sodio, o sea, cuántos cloruros y cuántos sodios hay en esta unidad, en esta celda unidad de la estructura cloruro de sodio? ¿Sí? A eso se le llama cuántas unidades fórmula. Cuántos sodios y cuántos cloruros, que definitivamente va a ser igual. Por la estequiometría, ¿verdad? 4. 4 dicen por ahí. No son 3 y 3. 3 y 3, ¿qué quiere decir? ¿3 cloruros y 3 sodios? O Sí, sea, 3 unidades fórmula. sí. Me gustó más la versión 4. ¿Cómo hago para...? 4. Ahí tenemos más votos por 4. A ver, lo que tenemos que hacer es contar o acordarnos de la cantidad de esferas, por ejemplo, que hay por celda unidad en una estructura de este tipo. Si yo tengo una estructura de tipo cúbica compacta, la cantidad de esferas totales de la estructura cúbica compacta, ¿se acuerdan que eran 4? ¿Sí? Porque cada una de las que estaba en los vértices valía un octavo, cada una que estaba en los centros de la cara valía un medio, y si yo sumaba todo eso, multiplicado por la fracción correspondiente, me daba 4. O sea, hay 4 esferas por celda unidad en una estructura cúbica compacta. Y esas esferas, para un compuesto iónico, ¿qué representan? Representan los aniones. Entonces, en una estructura de tipo cúbica compacta de aniones, hay 4 aniones. Y si hay 4 aniones, hay 4 sodios y 4 unidades fórmula. ¿Se entiende? Entonces, simplemente contando o recordando, digamos, la cantidad de esferas que hay en cada tipo de celda unidad, yo voy a poder saber la cantidad de unidades fórmula que va a haber de ese compuesto en esa celda unidad. ¿Se entendió? ¿Sí? No, yo no. Al ¿Quieres menos yo no explicarlo de entendí. nuevo? Explico Sí. de nuevo. Explico de nuevo. La cantidad de... ¿se entendió lo que era la cantidad de unidades fórmula? O sea, ¿cuántos sodios y cuántos cloruros? Quiero saber. Y por lo tanto, ¿cuántas unidades cloruro de sodio? ¿Cuántas fórmulas mínimas entran en esta celda unidad? En esta que tengo puesta acá, adelante de la que estamos mirando. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Las pelotas rosadas son los cloruros. Las pelotas verdes son los sodios. Opción 1, cuento cuántas pelotas rosadas hay. Esa va a ser la cantidad de cloruros que va a haber, que va a ser igual a la cantidad de sodios, sí o sí por la estequiometría, y que va a ser igual a la cantidad de unidades de fórmula. Porque por cada unidad de fórmula de cloruro de sodio hay un cloruro. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. ¿Sí? Entonces cuento las pelotas rosadas. Cada una de las que están en los vértices de la celda unidad, ¿sí? Por un octavo, ¿no? Están compartidas con 8 celdas unidades y por lo tanto valen un octavo. ¿Sí? Así que tengo 8 vértices por un octavo, ahí voy, una esfera. Después tengo en los centros de cara. Cada centro de cara está compartido por 2 celdas unidades, por lo tanto cada centro de cara vale un medio, porque solo la mitad es de esta celda. Tengo 6 centros de cara, por un medio me da 3, más la otra que tenía, 4. Hay 4 pelotas rosadas en esta celda unidad. Por lo tanto, hay 4 cloruros, porque dijimos que las esferas rosadas correspondían a los cloruros, a los aniones. Si hay 4 cloruros, sí o sí hay 4 sodios, aunque no los cuente, y sí o sí hay 4 unidades cloruro de sodio por celda unidad. ¿Ahora sí? Espectacular. Ese conteo que acabo de hacer de las esferas, ¿lo podemos hacer cada vez? O podemos acordarnos que en la estructura de cúbica compacta hay 4 esferas por celda unidad. Lo que les haga más feliz, ¿está? Pero igual es bueno saber contar, ¿sí? Porque nosotros vamos a ver estas que son estructuras típicas, pero hay otras estructuras en las que yo miro y digo, esto no es una estructura típica. Y tengo que saber contar las esferas para poder después sacar todos estos datos que estamos viendo, ¿está? Muy bien. En esta otra figura que les muestro acá, es exactamente la misma que la anterior, solo que en vez de haber una sola celda unidad de cloruro de sodio, ¿sí? Hay varias. ¿Sí? Está un pedazo más grande de la red. Fíjense, acá arriba las esferas verdes serían los cloruros, como dice la referencia. Acá arriba, ahí donde estoy señalando, tendríamos la cara del cubo con la esfera en el centro, ¿sí? Esta acá sería la cara de frente con la esfera en el centro, ¿sí? Pero simplemente hay más de una celda unidad. Fíjense si ahora, en vez de mirar los cloruros,
se nos ocurre mirar los sodios, que son las pelotitas grises. Y fíjense acá lo que pasa. Miro esta pelotita gris, esta y esta y esta. Y fíjense que forman parte de la cara también de un cubo, ¿sí? Que tiene un sodio, en este caso, en cada vértice y uno en cada centro de cara. Esta sería la cara de arriba del cubo, esta sería la cara del costado, acá está la del centro. Y fíjense dónde quedan las verdes, si yo miro las verdes respecto a las grises. Están ubicadas en los huecos octaédricos, o sea, en los centros de arista de esa estructura de sodios. En definitiva, mi descripción de que yo tengo una estructura cúbica compacta de aniones cloruro con la totalidad de los huecos ocupados por cationes sodio, también la puedo hacer diciendo que tengo una estructura cúbica compacta de cationes sodio con los aniones cloruros en los huecos octaédricos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso tengo una estructura que es totalmente simétrica y lo que yo tengo son dos redes cúbicas compactas interpenetradas, una adentro de la otra. Y por lo tanto, la descripción que hago para uno de los iones me vale totalmente para el otro. ¿Tá? Quería mostrarles esto porque van a ver qué pasa en varias de las estructuras típicas iónicas que vamos a ver hoy. Y además porque, de alguna manera, más allá de lo que ya discutimos respecto al índice de coordinación del anión y el cation, respecto a la estequiometría del compuesto, esto nos reafirma que si yo puedo considerar que tengo el anión cloruro en un hueco octaédrico de una estructura de sodios, obviamente su índice de coordinación va a ser 6. ¿Sí? Muy bien. Profe, Diga. tengo una duda. En Sí. base a cómo sé yo qué huecos son, o sea, cómo me di cuenta a qué huecos pertenece. ¿Cómo te das cuenta? Mirando la estructura, no hay muchas opciones. ¿Se acuerdan que nosotros ubicamos la clase pasada en qué lugar de la celda unidad había qué tipo de huecos? ¿Sí? En el centro de la arista siempre son los octaédricos. Exacto, en el centro de la arística y en el centro del cubo siempre son octaedros. Si fueran tetraédricos, que ahora vamos a ver los ocupados, estarían todos del lado de adentro, abajo de cada vértice. Los veríamos así, abajo de cada vértice. Pero la opción es esa, es mirar genial. la celda unidad. Gracias. De nada. Bueno, acá tenemos un listado simplemente de algunos de los compuestos iónicos binarios que tienen estructura tipo cloruro de sodio, los haluros de los alcalinos, los hidruros de los alcalinos, óxidos y sulfuros de los elementos del grupo 2, algunos haluros de plata, entre otros muchos, ¿sí? Porque es de las estructuras más comunes de compuestos de este tipo. Bien, pasemos a otra estructura, en realidad menos común, pero si quieren, la más característica de una interacción típicamente iónica. ¿Por qué digo eso? Porque en esta estructura, en la estructura cúbica, en la estructura tipo cloruro de cesio, los cloruros, que acá estarían representados por las pelotas naranjas, están formando ¿qué tipo de estructura? Cúbica simple se llamaba. Cúbica simple se llamaba, exactamente, cúbica simple. La descripción de la celda unidad es un cubo que tiene una esfera en cada vértice, o un punto reticular en cada vértice. Y nada más, no hay más nada. Y acá dentro de esta pelota, la pelotita rosada fucsia sería el catión cesio en la estructura del cloruro de cesio. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos hacer para la estructura de tipo cloruro de sodio la misma descripción que hicimos para el cloruro de sodio, diríamos que tenemos una estructura de la red de cloruros, dijimos, cúbica simple, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso. Las esferas naranjas están formando una estructura de tipo cúbica simple. Y la estructura de la red de cesios, imagínensela. ¿No escuché? Que sería la misma también. También cúbica simple, dice la compañera, y tiene razón. Vamos a ver si nos damos cuenta por qué. Fíjense, si nosotros extendiéramos esto tridimensionalmente, aquí arriba había otra celda unidad que tendría como centro otra esfera fucsia, acá al costado otra que tendría una esfera fucsia, acá al costado otra, y así sucesivamente. O sea, las esferas fucsias también nos quedarían formando una estructura cúbica simple. En este caso también tenemos, y al igual que en el caso de la estructura tipo cloruro de sodio, dos estructuras cúbicas simples interpenetradas con una estructura iónica totalmente simétrica, ¿sí? De aniones y de cationes. ¿Cuál es el número de coordinación de los cationes en una estructura tipo cloruro de cesio? 8. 8. ¿Por qué 8? ¿Por qué 8?
Me pueden contestar porque lo estoy viendo ahí y tendrían toda la razón. Cada uno de cada esfera de estas fucsias está rodeada por 8 esferas naranjas. La respuesta que yo esperaba escuchar es porque el catión está ubicado en un hueco cúbico, en el hueco cúbico que es el que tiene este tipo de estructuras. La estructura tipo cloruro de cesio es una estructura que no es compacta, la red de aniones no es compacta, es una red cúbica simple y el único hueco que hay ahí es un hueco cúbico que está delimitado por los vértices de un cubo y por lo tanto tiene un índice de coordinación 8 para el catión, el hueco cúbico. ¿Y el índice de coordinación del anión? 8. 8 tiene que ser, porque si la estequiometría es 1, 1, el índice de coordinación del catión es igual al del anión. Y además, como dijimos, que podíamos describir esta estructura, al igual que en el caso del cloruro de sodio, con los aniones formando la red y los cationes en los huecos, o al revés, porque son dos estructuras iguales interpenetradas, totalmente simétricas, el número de coordinación de los aniones, obviamente, va a ser 8. ¿Y cuál es el número de unidades fórmula por celda unidad? 1. 1. ¿Todos entienden por qué es 1? ¿Qué dijimos que había que hacer? Contar, por ejemplo, los aniones. Los aniones son las esferas naranjas. Contemos las esferas naranjas. Tengo una esfera naranja en cada vértice. Como está en un vértice, valen 1/8, 8 por 1/8, 1. Una esfera significa un anión cloruro, por lo tanto, un anión cesio y por lo tanto, una unidad fórmula por celda unidad. ¿Sí? O sea, el razonamiento es idéntico que el que hicimos para el cloruro de sodio. ¿Por qué dije hoy al principio que esta es una estructura bien típica de un compuesto iónico? Porque fíjense que el número de coordinación del catión respecto al anión y del anión respecto al catión es 8, mientras que en el cloruro de sodio es 6. Y nosotros habíamos dicho en la clase pasada que en un compuesto de este tipo, cuando la naturaleza de la interacción era no direccional, del tipo electrostática, cuanto mayor cantidad de aniones rodeen al catión y cuanto mayor cantidad de cationes rodeen al anión, más estable va a ser el compuesto, o sea, más se van a favorecer esas interacciones. Entonces, en una estructura tipo cloruro de cesio, esas interacciones están más favorecidas que en una estructura de tipo cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque los índices de coordinación del anión y del catión son mayores, o sea, se establecen un mayor número de interacciones. Vamos a ver ahora más adelante que eso no es lo único que importa, pero se los cuento ahora para que lo vayan teniendo en cuenta. Bien. Compuestos con estructura de tipo cloruro de cesio. Todos los haluros de cesio, excepto el fluoruro, los de talio y los de amonio. Si nosotros miramos estos ejemplos, vemos que los compuestos que tienen estructura de tipo cloruro de cesio tienen generalmente cationes relativamente grandes. Fíjense, cesio, talio, amonio, ¿sí? Y eso en realidad está de acuerdo con lo que habíamos visto en la clase pasada, que en un hueco cúbico era un hueco que ocupa casi el 50% de la estructura cúbica simple, ¿sí? Porque la estructura cúbica simple tenía un porcentaje de ocupación que era un 52%. O sea, hay un 48% de esa estructura que está vacía y que está, en definitiva, ocupada, si quieren, por el hueco cúbico. Entonces, un catión que se ubique en ese hueco tan grande tiene que ser un catión relativamente grande. Muy bien. Otra estructura de estequiometría 1,1. La estructura de la blenda del zinc. La blenda de zinc. El sulfuro de zinc tiene dos formas polimórficas, o sea, dos distribuciones de los aniones y cationes en el espacio diferente, que se puede dar una o la otra. Una de esas formas polimórficas es la blenda de zinc. Y hay muchos compuestos de estequiometría 1,1 que adquieren este tipo de estructuras. Estructura tipo blenda de zinc. Fíjense, ahí tendremos, si seguimos con nuestra misma descripción, los aniones sulfuro, en este caso, serían las esferas rosadas, ¿verdad? ¿Qué tipo de estructura están formando? Cúbicas entre las caras. Cúbicas entre las caras o cúbica compacta, como le quieran llamar, ¿sí? Recuerden que esos son sinónimos. Cúbicas centrales en las caras es lo mismo que decir cúbica compacta. Tienen una estructura cúbica centrada en las caras, con una esfera en cada uno de los vértices y una en cada de las centros de las caras, igual que el cloruro de sodio. Así que la red de aniones en este caso es igual. ¿Y los cationes zinc? ¿Dónde están ubicados?
En los huecos tetraédricos. En los huecos tetraédricos, exactamente. Oye, la compañera me preguntaba cómo me doy cuenta. Y sí, me doy cuenta de que abajo de cada vértice y delimitado por un vértice y 3 centros de caras adyacentes, siempre hay un hueco tetraédrico. Entonces, cuando yo tengo los cationes metidos totalmente en esas posiciones dentro de la celda unidad cúbica compacta, están en un hueco tetraédrico, definitivamente. ¿Y qué fracción de huecos tetraédricos están ocupados? ¿La mitad? La mitad, sí, la mitad. Recuerden que, como la red de aniones es una estructura compacta, la cantidad de huecos tetraédricos que hay es el doble que la cantidad de esferas. Pero la estequiometría del compuesto dice que la cantidad de aniones y la cantidad de cationes tiene que ser la misma, ¿sí? Porque en el sulfuro de zinc hay un sulfuro por cada zinc, o un zinc por cada sulfuro, como lo quieran ver. Por lo tanto, del doble de huecos que podrían ocuparse, del doble de huecos tetraédricos, solamente está ocupada la mitad para cumplir con la estequiometría del compuesto. De los 8 que hay, solo se van a ocupar 4 huecos tetraédricos. Y se ocupan en forma alternada, ¿sí? Como ven, se ocupa este y no este de acá al lado, sino el cruzado y este y el cruzado. Eso, de alguna manera, le da una estabilidad mejor a esta estructura cristalina. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Ahí, por ejemplo, en la pelotita abajo a la izquierda habría otro hueco, digamos, que es el que no se llena. Acá. Porque está... Sí, Abajo o a la izquierda sí, puede... ahí ponele. Sí, hay otro. Ahí habría otro, abajo, ¿no? cada vértice y 3 centros de caras adyacentes delimitan un hueco tetraédrico. Acá hay uno que está vacío, ¿sí? Acá al lado de esta hay otro que está vacío. El de abajo de este vértice no está. Y el de abajo de este tampoco está. Y el de este tampoco. Gracias. ¿Tá? De los 8 posibles hay 4 ocupados. ¿Está? ¿Por qué eso? Por la estequiometría del compuesto. El número de coordinación, entonces, de los cationes zinc, porque están en un hueco tetraédrico, y los huecos tetraédricos están delimitados por 4 esferas, es 4, ¿sí? O sea, el índice de coordinación del catión es 4. El índice de coordinación del anión también es 4. ¿Cómo sé eso? Porque si la estequiometría es 1, 1, el índice de coordinación del anión es igual al del catión. Y si no, cuento. Agarro una pelota rosada y cuento. Acá tengo un catión, otro catión, y voy a tener lo mismo exactamente acá abajo. Un catión y otro catión que van a pertenecer a la celda unidad de abajo. ¿Sí? El número, entonces, de coordinación del anión y del catión son 4. Y la cantidad de unidades de fórmula por celda unidad también son 4. ¿Cómo sé eso? Contando. Cuento las pelotas, o me acuerdo de memoria, que si la red de aniones es cúbica compacta, ¿sí? Para una celda unidad de una estructura cúbica compacta hay 4 esferas. Si hay 4 esferas, por lo tanto hay 4 aniones, sulfuro, 4 cationes zinc, 4 unidades fórmula por celda unidad. ¿Sí? Muy bien. Algunos ejemplos de compuestos que cristalizan en la estructura tipo blenda de zinc, los haluros de cobre 1, por ejemplo, los sulfuros de cadmio y mercurio, por ejemplo, también. Muy bien. Yo les dije que se acuerdan que el sulfuro de zinc tenía 2 formas alotrópicas. Una era 2 polimorfos. Una era la blenda del zinc y otra es esta otra que se llama gursita. ¿Sí? La gursita también es una estructura típica porque hay muchos compuestos iónicos que cristalizan con este tipo de estructura, ¿sí? Que es idéntica a la de la blenda, excepto que los aniones, que acá son las pelotas amarillas, en vez de estar en un empaquetamiento cúbico compacto, ¿en qué tipo de empaquetamiento están? Hexagonal. Hexagonal compacto, exactamente. Están en un empaquetamiento hexagonal compacto. Pero el resto es todo igual. Los sulfuros están en un empaquetamiento hexagonal compacto y los cationes zinc están ocupando la mitad de los huecos tetraédricos de la celda unidad en forma alternada. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto no era la celda unidad en realidad del sulfuro de zinc, sino en realidad era esta, un tercio de la anterior? Fíjense que acá vemos lo mismo. La celda unidad donde están las amarillas serían los aniones sulfuro, que están en los vértices de ese paralelepípedo, y además hay una que está en el interior, y los grises serían los cationes zinc, que están ubicados en la mitad de los huecos tetraédricos. ¿Cómo me doy cuenta que están en los tetraédricos? Porque me tengo que acordar dónde estaban los huecos tetraédricos en esta celda unidad. ¿Se acuerdan que había 2 por cada arista? Está este y este acá está vacío, está este y este vacío, y lo mismo en las aristas, y después siempre había un hueco tetraédrico en el centro y otro
había dos en el centro, ¿verdad? Este, que está ocupado, y uno que va acá, ahí donde tengo la flechita, que está vacío. O sea, idéntico que Una en el pregunta. caso de la blenda. Sí, ¿El hueco tetraédrico en el centro de qué? ¿De la arista de abajo? No entendí muy bien. en realidad no está en el centro, capaz que me expresé mal, quiere decir del lado de adentro. Además de estos que están compartidos y que están en las aristas, en la estructura hexagonal compacta hay dos huecos tetraédricos que están del lado de adentro de la celda. ¿Sí? Uno acá, donde estoy marcando, y otro acá arriba, que en este caso está vacío. ¿Sí? Además, O de sea, los 8 sería huecos... ¿Cómo? sería abajo de la arista. Donde están las pelotas grises ahora, hay huecos, es donde están los huecos tetraédricos. Está en la mitad. Acá el que estoy, ¿vos ves mi flechita? Sí, claro. Ahí en la flechita donde está esa pelota gris, que es un zinc, ahí hay un hueco tetraédrico. Acá delimitado por estas tres y esta. ¿Tá? Acá Genial. arriba, que no hay nada, hay otro hueco tetraédrico, pero está vacío, delimitado por estas tres amarillas y esta, acá, justo donde estoy poniendo la flecha. Que está vacío, porque los que están llenos son la mitad. Genial. Gracias. ¿Sí? Y lo mismo lo de las aristas. En las aristas hay uno acá y otro acá que está vacío. Uno acá y otro acá que está vacío. ¿Sí? Bien, gracias. Muy bien. Una pregunta. Sí. ¿Cómo me doy cuenta perdón la pregunta, pero ¿cómo me doy cuenta que es geometría hexagonal? ¿Cómo es hexagonal compacto? Porque En luego- realidad, mirando la celda unidad. ¿Sí? En esta, de repente, era más fácil de darse cuenta, porque la celda unidad es claramente un hexágono, un prisma de base hexagonal, que era lo que habíamos visto nosotros, que podía representar a una estructura de tipo hexagonal compacta. ¿Sí? Pero que en realidad la mínima era un tercio de eso. ¿Qué es esto? Que es este paralelepípedo de base rómbica, es un prisma de base rómbica con una esfera interior. Esa es la descripción de la celda unidad de una estructura hexagonal compacta. ¿Cómo me doy cuenta? Acordándomelo, no tengo más chance. Una pregunta. Sí, En este caso serían solo dos esferas. por celda unidad, sí. Sí, gracias. Bien, el número de coordinación de los cationes, como están en huecos tetraédricos, es 4. El número de coordinación de los aniones también es 4, porque tiene que cumplir la estequiometría del compuesto. Y el número de unidades fórmula por celda unidad es 2, por lo que me decía el compañero recién. La cantidad de esferas por celda unidad para una hexagonal compacta es 2. Por lo tanto, hay 2 sulfuros, 2 zinc y 2 unidades fórmula por celda unidad. ¿Sí? El conteo es el mismo de siempre. Las del vértice por 1/8 y la del centro 1, ¿verdad? Así que tengo 1/8 por 8 es 1, más la del medio 2. 2 esferas por celda unidad, por lo tanto, 2 aniones sulfuro, 2 cationes zinc, 2 unidades fórmula. Y ahí tenemos algunos ejemplos de compuestos que cristalizan con este tipo de estructura. Muy bien. Pasemos ahora a los compuestos de estequiometría 1, 2. ¿Sí? Vamos a ver las estructuras de la fluorita y la antifluorita, la del rutilo y las estructuras de cloruro de cadmio y ioduro de cadmio. En realidad, todo debería decir estructura tipo fluorita y antifluorita, tipo rutilo y tipo cloruro de cadmio y ioduro de cadmio, igual que vimos en el caso de las 1. Bien, la descripción que vamos a hacer es exactamente la misma y el razonamiento idéntico al que venimos haciendo hasta ahora. Y vamos a ver primero la estructura de la fluorita, ¿sí? Que es una estructura típica del fluoruro de calcio y por eso se llama tipo fluorita. Es la alquidro del cloruro de calcio. En esta estructura de la fluorita, la descripción que se suele hacer de la estructura es diferente, opuesta, si quieren, a la que hacemos habitualmente. En la estructura de la fluorita se puede describir como que los cationes calcio están formando una red cúbica compacta, que serían las pelotas amarillas, los cationes calcio, y los aniones fluoruro, que serían las pelotitas verdes, están ubicados, ¿dónde? En los Los huecos tetraédricos. tetraédricos. En la totalidad de los huecos tetraédricos. Como yo les decía hoy, cuando tengo las pelotas abajo de cada vértice, tengo una pelotita verde, están ocupando la totalidad de los huecos tetraédricos. Y tiene que ser así para cumplir la estequiometría del complejo. Porque en una estructura compacta, por cada esfera hay 2 huecos tetraédricos. O sea, si la esfera es el calcio, por cada calcio tiene que haber 2 fluoruros. O sea, tienen que estar
todos los huecos tetraédricos ocupados, ¿sí? Esta descripción que de alguna manera es más sencilla de hacer si venimos con el mismo razonamiento que de las demás, pero al revés, o sea, los calcios formando la estructura y los fluoruros en los huecos, en realidad no es muy realista por el problema de los tamaños, ¿sí? Pero nos sirve igual porque nos describe las posiciones relativas del anión y el catión, que es lo único que nos importa a nosotros, ¿tá? ¿Cuáles son las posiciones relativas del anión y el catión? Pero si la quisiéramos hacer de la misma forma que veníamos hasta ahora, pensando en redes de aniones, ¿sí? Si ustedes miran ahí la estructura de Florita, ¿cómo es la red de aniones? Las pelotitas chicas verdes. Cúbica simple. Cúbica simple, exactamente. La red de aniones es cúbica simple. Y fíjense que en realidad en esta celda unidad que estamos considerando ahí, esa red de aniones cúbica simple tiene su hueco cúbico vacío. Porque acá en el medio de esta celda unidad no hay nada, ¿sí? Pero en realidad, si nosotros viéramos varias celdas unidad de estas, tendríamos esta descripción, ¿sí? Donde ahora las pelotas grises son los aniones fluoruro que forman una estructura cúbica simple y los cationes calcio se ubican en el hueco cúbico de celdas alternadas. No están todas ocupadas las celdas por el catión calcio, ¿sí? Sino una sí, una no, una sí, una no. Esta que está acá estaría desocupada, pero la de aquí al lado estaría ocupada. O sea, la que estaría delimitada por estos 2 y 4 que van acá al lado, tendría este en el medio, en el hueco cúbico, ¿sí? O sea, esta que tenemos acá sería esta que está vacía, pero la de al lado estaría llena y el catión del centro sería este. O sea, la estructura es una estructura única, la podemos ver con una descripción de este tipo, que de repente es más sencilla y más intuitiva, como una red de cationes con la totalidad de los aniones en los huecos tetraédricos, o la podemos ver así, como una red cúbica simple, ¿sí? De aniones con los cationes ubicados en los huecos cúbicos en forma alternada. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Número de coordinación de los... Una pregunta, perdón. ¿No Sí. se puede decir que sería una red cúbica compacta, o sea, formada por los cationes y a su vez como que adentro tiene una cúbica simple? En realidad sí, se puede decir porque es O sea, así. como que es una dentro de la otra, ¿no? Siempre es una dentro de la otra, ¿sí? En realidad, en el caso del cloruro de sodio es una cúbica compacta con otra cúbica compacta adentro. En el cloruro de cesio es una cúbica compacta con otra cúbica compacta. Siempre hay una dentro de la otra. Acá sería una cúbica compacta de aniones con una cúbica simple, perdón, de cationes con una cúbica simple de aniones. O al revés, bien. como lo queramos ver. Siempre se puede escribir como una red dentro de la otra, ¿sí? Gracias. La pregunta era, ¿cuál es el índice de coordinación de los aniones fluoruro? ¿Dónde dijimos que estaban los aniones, las pelotitas verdes? Ya 4. 4, ¿verdad? Porque están en los huecos tetraédricos, ¿sí? Ocupaban la totalidad de los huecos tetraédricos en esta descripción. O sea, índice de coordinación de los aniones fluoruro, 4. Índice de coordinación de los aniones de los cationes calcio, 8. 8. Sí, Por estequiometría. exactamente. Fíjense, primero por la estequiometría y segundo porque si miramos esta otra descripción, los calcios habíamos dicho que estaban en el hueco cúbico, así que su índice de coordinación es 8. O sea, por las dos razones, por supuesto, por cómo es la estructura y por supuesto la estructura está de acuerdo con la estequiometría, ¿sí? Entonces, si tenemos una estequiometría de tipo 1, 2, el índice de coordinación del catión y el anión también tiene que ser 1 el doble que del otro, ¿sí? Bien, un número de unidades de fórmulas por celda unidad. 4, dice el compañero. ¿Están todos de acuerdo? 3. Sí. A ver, yo me voto por 4. Vamos a pensar por qué 4. Dijimos que en esta descripción que teníamos acá, ¿sí? La de la izquierda, cada una de estas pelotas que representaba a un anión, a un catión calcio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si tenemos una red cúbica compacta de calcios, tenemos 4 calcios, porque hay 4 esferas por celda unidad cúbica compacta. Si hay 4 calcios, hay 4 unidades de fórmula, porque cada unidad de fórmula hay un calcio. Si queremos contar los cloruros, vale igual. ¿Cuántos cloruros hay adentro de esta celda unidad? 8. Y están todos ahí adentro. No tengo. ¿Cuántos fluoruros? Sí, perdón. ¿Cuántos fluoruros hay? 8. ¿Sí?
Si hay 8 fluoruros, hay 4 unidades de fórmula, porque por cada unidad de fórmula hay 2 fluoruros. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué puse acá la estructura de la antifluorita? La estructura de la antifluorita es una estructura también muy típica de compuestos iónicos de estequiometría 1,2 que tengan esta fórmula. ¿Y por qué se llama antifluorita, florita y antifluorita? Porque en realidad es exactamente igual, ¿sí? Pero ahora, para la antifluorita, el dibujo es exactamente el mismo, pero los aniones serían en este caso los que forman la red y los cationes se ubicarían en la totalidad de los huecos tetraédricos para cumplir esta estequiometría, de 2 cationes por cada anión, ¿sí? O sea, la descripción es la misma, solo que cambio anión por cation, ¿sí? Y el resto es todo igual, o sea, los índices de coordinación están cambiados, uno es 4 y el otro es 8, ¿sí? Y la cantidad de unidad de fórmula por celda unidad, etcétera, etcétera, igual que como hemos visto, lo hemos hecho hasta ahora, ¿sí? Algunos ejemplos de compuestos que cristalizan como fluorita o antifluorita. Ahí tenemos los fluoruros de algunos metales de tamaño relativamente grande y relativamente cargados. Después vamos a ver eso que tiene que ver. Y óxidos y sulfuros de los alcalinos son los más típicos que cristalizan con este tipo de estructura antifluorita, ¿sí? Bien, pasemos a otra tipo de estructura típica de estequiometría 1,2, que es la estructura tipo rutilo, ¿sí? La estructura tipo rutilo es una de las fórmulas alotrópicas del dióxido de titanio, ¿sí? Y que adquieren otros compuestos iónicos. Fíjense que en esta estructura, a diferencia de las que vimos hasta ahora, la celda unidad dejó de ser cúbica, ¿sí? Es una celda unidad de tipo tetragonal, ¿sí? Es un prisma que tiene un punto reticular en cada vértice y uno en el centro del prisma, pero no es un cubo, ¿sí? Fíjense que en este celda unidad se empezó a perder la simetría, ¿sí?, que había en las que vimos hasta ahora. En la estructura del rutilo, ¿sí?, nosotros vamos a tener los cationes titanio, o sea, podemos describir el rutilo como los cationes titanio formando esta celda unidad, ¿sí?, que es que tiene un titanio en cada vértice y una en cada centro, en el centro de la celda, y los aniones óxido, ¿sí?, ubicados de esta manera sobre 4 de ellos sobre las caras de la celda y 2 de ellos en el interior, ¿sí? Esto, para empezar, no es una estructura compacta. Para seguir, no es cúbica. Y, por lo tanto, la distribución de los huecos ya no es los huecos que va a haber no son ni tetraédricos, ni octaédricos, ni cúbicos, sino que va a haber huecos como hay en todas las estructuras cristalinas, pero ya no podemos hacer la descripción idéntica a la que hacíamos en los otros casos, pero sí los mismos razonamientos, ¿sí? ¿Cuál es el índice de coordinación del titanio en esta estructura? ¿Cómo hago para saber? Cuento. ¿Por cuántos aniones está rodeado el titanio? Por 6. El índice de coordinación del titanio en el rutilo es 6. ¿Sí? Del catión es 6. ¿Y del anión? 3. 3. Por la estequiometría y porque lo veo ahí. Cada roja está en un hueco formando parte casi de un triángulo equilátero delimitado por los 3 cationes titanio, ¿sí? O sea, mirando la estructura, puedo sacar entonces el índice de coordinación del anión y el catión. ¿Y cuántas unidades fórmula por celda unidad va a haber? 2. 2, dice la compañera. ¿Cómo hicimos para saber si aquí hay 2? Tenés 2 cationes en la celda unidad. Exactamente, contamos, por ejemplo, los cationes que serían las esferitas celestes, ¿sí? Tenemos una en cada vértice, que vale 1/8, o sea, 8 por 1/8, una más la del centro, 2. Si hay 2 esferas, hay 2 titanios, porque estas eran los titanios, y por lo tanto 2 unidades fórmula por celda unidad. Podríamos haber contado los oxígenos y hubiéramos llegado a la misma conclusión. Ahí tenemos a la derecha algunos compuestos que cristalizan este tipo de estructura rutilo. ¿Qué característica tiene, digamos, por qué esta estructura de tipo rutilo se aparta de las estructuras más simétricas de los compuestos iónicos típicos? Es porque esta estructura es característica de compuestos que tienen un alto carácter covalente, ¿sí?
a medida que yo voy perdiendo, que voy incorporando carácter covalente a mi compuesto iónico, van pasando distintas cosas. Por ejemplo, empieza a disminuir los índices de coordinación, empiezan a haber estructuras menos simétricas, más distorsionadas, ¿sí? Porque de alguna manera ustedes piensen que entre el compuesto iónico típico y el compuesto molecular, en el medio, en esa transición, en los compuestos iónicos con carácter covalente, o al revés, cuando vengo del otro lado, compuestos covalentes con alto porcentaje de polaridad en el enlace, eso también se va a reflejar en las estructuras. Entonces voy a pasar de los compuestos típicamente iónicos con estructuras totalmente simétricas a estructuras de este tipo, distorsionadas, relativamente distorsionadas, a estructuras como la que viene ahora, que son, por ejemplo, estructuras en capas, ¿sí? Así sigo aumentando el carácter covalente, estructuras que van a ser en 2 dimensiones, y voy a tener cadenas, ya no voy a tener tridimensionales, voy a tener cadenas, hasta que finalmente termino en la molécula, ¿sí? Que es el compuesto totalmente covalente. O sea, esa transición de iónico a covalente se refleja también en las estructuras cristalinas de los compuestos, ¿sí? Estas estructuras que vamos a ver ahora, la estructura tipo cloruro de cadmio y ioduro de cadmio, son estructuras también características de compuestos que tienen alto carácter covalente. Y como yo les decía hoy, estas son estructuras en capas. ¿Por qué digo en capas? Miren la figura ahí de la derecha. Yo tengo las pelotas negras, no sé bien de qué color son, o verdes, con el color que les quieran llamar, estas, las oscuras, si las miramos, estarían formando un empaquetamiento de tipo cúbico compacto, ¿verdad? Ahí tenemos la cara del cubo con la esfera en el medio, acá otra cara con la esfera en el medio, etc. Y las pelotitas, estos serían, por ejemplo, los cloruros en la estructura tipo cloruro de cadmio. Las pelotitas celestes serían los cationes cadmio, que están ocupando ¿qué huecos de la estructura compacta de cloruros? Octaédricos. Los octaédricos, como me doy cuenta, porque están en los centros de las aristas. Pero fíjense lo que pasa. Tengo estos 3 huecos ocupados, estos de acá desocupados, los que están puestos así con esos cuadraditos, digamos, están desocupados, ahí no hay nada. Después tengo de vuelta los huecos, los aniones, y de vuelta acá ocupados, ¿sí? Si nosotros miramos en la dirección de la arista de ese cubo, vamos a tener una capa de aniones, una capa de cationes, otra capa de aniones, nada, una capa de aniones, una capa de cationes, una capa de aniones, ¿sí? Por eso la estructura de cloruro de cadmio y la de ioduro de cadmio es igual, es una estructura en capa. Entre esta capa de aniones y esta capa de aniones, simplemente lo que hay son fuerzas de Van der Waals. Por supuesto, se van a mantener suficientemente alejadas por la repulsión relacionada con las cargas, pero simplemente hay interacciones de tipo de Van der Waals entre esta capa y esta otra. Si yo entonces miro esta estructura en la dirección de las capas, la veo así. Capa de aniones, capa de cationes, capa de aniones, nada, capa de aniones, capa de cationes, ¿sí? Y acá si lo miro desde el punto de vista de cómo están rodeados cada uno de los cationes por los 6 aniones, porque estos cationes, los cadmios, están en los huecos tetraédricos. Este tipo de estructura es una estructura típica de un compuesto iónico con alto carácter covalente, ¿sí? ¿Por qué en el caso de ioduro de cadmio y cloruro de cadmio son compuestos con alto carácter covalente? Por la alta electronegatividad del cadmio. Piensen dónde está el cadmio en la tabla periódica para que vean que va a ser bastante más electronegativo que un alcalino o un alcalino terrio, ¿sí? Muy bien. ¿Qué diferencia tiene una estructura tipo cloruro de cadmio de una tipo ioduro de cadmio? Que en la estructura tipo ioduro de cadmio, la red de ioduros es, en vez de ser cúbica, es hexagonal. Pero lo que ocurre es exactamente lo mismo, ¿sí? La ocupación de los huecos octaédricos también se da de esta manera en capas, ¿sí? Muy bien. En definitiva, vimos que para poder de alguna manera racionalizar el tipo de estructura cristalina que puede tener un compuesto iónico, teníamos que tener en cuenta la fórmula, sobre todo el compuesto iónico, ¿sí? La fórmula mínima. Eso nos iba a determinar de alguna manera la fracción de huecos ocupados, y el tipo y número de huecos estaba relacionado con el tipo de empaquetamiento
y la descripción que hiciéramos nosotros, el empaquetamiento de aniones para la mayoría de los casos, y vimos también cómo eran algunas estructuras iónicas típicas, ¿sí? Que de alguna manera la descripción de esas estructuras iónicas típicas nos va a permitir después, yo miro cualquier estructura y tengo que poder sacar esa información que utilizamos para describir. Tengo que poder sacar la información del número de coordinación del catión, del número de coordinación del anión, del número de unidades fórmula por celda unidad, del tipo de empaquetamiento, si es alguno de los típicos que tienen los aniones y los cationes. Y esa es información que yo mirando cualquier otra estructura tengo que poder saber, ¿sí? Independientemente de que, además de estas estructuras iónicas típicas que vimos, hay muchas otras. Muy bien, y lo que nos queda ver de esto es, de alguna manera, la razón por la cual un determinado compuesto iónico adquiere una estructura o la otra. Por supuesto que la razón número uno es la estequiometría, ¿no? Definitivamente, porque un compuesto de estequiometría 1,1 no puede tener una estructura de fluorita. ¿Va? Claramente. Pero dentro de las 1,1, ¿por qué cloro de sodio? ¿Por qué cloro de cedio? ¿Por qué blenda? ¿Sí? ¿Por qué gursita? Y una de las cosas que, uno de los parámetros que se han utilizado para racionalizar de una manera esa información es la relación de radios, ¿sí? La relación de radios entre el anión y el catión. Y fíjense que eso es bastante intuitivo de entender, porque si consideramos que los aniones forman la red y los cationes se ubican en los huecos, el tamaño de los huecos y por lo tanto los cationes que entren en esos huecos van a tener que ver con el tamaño del anión. Si yo tengo aniones más chiquitos, en definitiva, los huecos van a ser más chiquitos. Aniones más grandes van a dar lugar a huecos más grandes, ¿sí? Entonces, que un determinado catión pueda ocupar un hueco tetraédrico o un octaédrico o uno cúbico va a depender no solamente de su propio tamaño, sino del tamaño del anión con el que está formando el compuesto iónico. Y vamos a ver esto, vamos a hacer eso mismo con este esquemita. Esto sería, digamos, un hueco en 2 dimensiones, ¿no? Si yo tengo, los celestes serían 4 aniones y tengo un catión rojo ahí, esta no sería una situación energéticamente favorable. ¿Por qué? Porque el catión sobra ahí, digamos, estaría relativamente alejado de los aniones y sobre todo los aniones estarían pegados entre sí. ¿Sí? Esta situación generaría repulsión entre los aniones, así que no sería favorable. Esta otra sería como la especie de situación límite, donde yo tengo la mejor interacción posible de los aniones y los cationes y también la interacción máxima posible de los aniones entre sí. O sea, esta sería la situación límite. Decía, bueno, ese es mi límite. Acá el hueco queda grande, acá queda límite, y acá en realidad podríamos decir, pero esto en realidad también es más favorable todavía, porque la interacción de anión-catión también se da y los aniones se separan y por lo tanto hay menos repulsión entre ellos. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo una situación de este tipo, a este catión grande le conviene rodearse de más de 4 aniones. Y ahí me cambio de tipo de hueco. En vez de estar rodeado de 4, capaz que le sería mejor rodearse de 6, porque le entran 6 alrededor sin que haya demasiada repulsión, y si hay 6, es mejor, porque hay mayor cantidad de interacciones anión-catión. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, haciendo cuentas, ¿sí? Pues nosotros podemos sacar, de acuerdo al tamaño del anión y del catión, cuál sería esta situación límite, el radio, el catión, el tamaño máximo de un catión que puede entrar en un determinado hueco en relación con el tamaño del anión que forma el hueco. Y eso mismo que acabamos de ver en 2 dimensiones, lo podemos transferir a las 3 dimensiones. Y podemos calcular qué relación de radio anión y catión me favorece un hueco tetraédrico, cuál un hueco octaédrico y cuál un hueco cúbico, que son los que vimos más comunes en este tipo de estructura. ¿Sí? Entonces, haciendo cuentas, nosotros podemos de alguna manera ver que si yo tengo una relación de radios entre 0,225 y 0,414, los cationes van a tender a ocupar huecos tetraédricos en las estructuras de aniones. ¿Sí? La estructura, digamos, el límite, ese donde era justito, el más chiquito que entraba, es 0,225. Más grandes de 0,225, se favorece, hasta que llego a 0,414. Cuando la relación es 0,414,
va a ser más favorable que ocupe un hueco octaédrico que uno tetraédrico. ¿Por qué va a ser más favorable? Porque va a estar rodeado de mayor cantidad de aniones. Entonces, si es suficientemente grande el catión para poderse rodear de más, se va a rodear de más. Entonces, me queda como límite esta relación de radios para la relación catión-anión, que se favorecería el catión ubicado en un hueco octaédrico. Y así sucesivamente. El catión más grande, catión más grande, cuando llega una relación anión-catión de 0,732, me conviene que el catión se rodee aún de más aniones, ubicándose en un hueco cúbico que tiene un índice de coordinación 8. ¿Sí? Bien, ¿cómo se traduce eso en las distintas estructuras? Si el catión va a estar en un hueco octaédrico y la estructura de tipo 1,1 va a ser blenda-bursita. Si la relación de radios está en este rango, el tipo de estructura va a ser cloruro de sodio para la 1,1 o rutilo para la 1,2. Y si es una relación más grande que 0,732, si es 1,1, me va a tener una estructura tipo cloruro de cesio para estar el catión en un hueco cúbico, o fluoruro de calcio, que habíamos visto la descripción de los calcios en una estructura cúbica simple de fluoruros, ¿sí? En la estructura de la fluorita. Y acá hay algunos ejemplos, simplemente para que vean que a veces esa relación funciona. Por ejemplo, para el sulfuro de berilio, la relación me da 0,35, eso correspondería a un hueco tetraédrico, y el sulfuro de berilio cristaliza en forma de blenda. El cloruro de sodio da para 6 y cristaliza en forma de cloruro de sodio, y el cloruro de cesio, como vimos, lo mismo. O sea, para muchos compuestos, esta relación de radios me permitiría predecir cuál es el tipo de estructura que va a tener. Bien, fíjense este gráfico que yo les puse acá, ¿sí? Gráfico radio del anión en función del radio del anión, y estos puntos, ¿sí?, corresponden a los radios correspondientes y la estructura que adquiere experimental ese compuesto. ¿Sí? Fíjense que la mayoría de los haluros y los alcalinos adquieren estructura tipo cloruro de sodio. Y si nosotros miramos según la relación de radios, que están delimitadas por estas líneas punteadas, en el caso de los haluros de cesio, funciona relativamente bien. El ioduro y el bromuro de cesio se predice que lo más estable sería que el cesio tuviera un índice de coordinación 8 y por lo tanto tuviera una estructura tipo cloruro de cesio, y se cumple. Cuadrado, excepto para el fluoruro de cesio, que ahí tenemos el problema que el fluoruro es más chico que el cesio, ¿sí? Entonces en realidad la relación la tendríamos que calcular al revés, y esto se me vendría para acá arriba y me funcionaría, me quedaría en la parte del cloruro de sodio, ¿sí? En esta zona están todos los que cristalizan en forma de cloruro de sodio, que hay un montón, es verdad, pero hay un montón que cristalizan como cloruro de sodio y me quedan fuera de esa zona. Por ejemplo, el cloruro de rubidio debería cristalizar como cloruro de cesio, sin embargo me da cloruro de sodio. En el caso del litio pasa lo mismo. Aproximadamente entre el 50 y el 60% de las estructuras cumplen esto de las relaciones de radio, pero hay un 40% que no, y ya estamos viendo en este gráfico que en cosas tan sencillas como haluros de los alcalinos ya no funciona. ¿Por qué pasa eso? Por diferentes razones. Razón número 1. Nuestro modelo es un modelo de esferas rígidas. Y los cationes y los aniones tenemos clarísimo que no son ni esferas ni rígidas, para empezar, pero lo seguro que no rígidas. Y cuanto mayor sea el tamaño del anión, o en relación al tamaño del anión y al tamaño de la carga del catión, también sabemos que esa nube electrónica del anión y el catión puede ser deformable, va a ser polarizable. Entonces, menos aún se cumple lo de las esferas rígidas. O sea, si tengo compuestos con carácter covalente, o sea, con nubes electrónicas polarizadas, lo de las esferas rígidas ya vale aún menos. Y cuanto mayor es el carácter covalente, menos vale todavía. Otro problema que tenemos es, cuando hago la cuenta, de dónde en la tabla que miro el radio iónico. Hay distintas formas de determinar los radios iónicos. Hay tablas que determinan los radios iónicos como la distancia interiónica en una difracción de rayos X, por ejemplo. Hay otros que tienen radios iónicos que están calculados teóricamente. Y cuando yo tengo un compuesto cuya relación de radios está en la relación límite, según como yo calcule la relación de radios, como pasa en este ejemplo, el ioduro de litio me queda del lado de coordinación 4 y del lado de coordinación 6. En realidad,
Esto que es de la relación de radios calculadas por difracción de rayos X, como la distancia interiónica, me da mejor respecto a la realidad que esto que es un cálculo teórico, ¿sí? En base al Z efectivo del electrón más externo. Pero me puede pasar eso según la tabla de radios que tengo, cuando la relación justo me queda muy cercana a los límites. Y también tengo el problema de que el índice de coordinación de los cationes no es un número fijo. Perdón, el radio de un catión o del anión no es un número fijo y depende del índice de coordinación, ¿sí? Entonces a veces es de una manera de hacerme trampas al solitario. Si utilizo un radio de un catión con índice de coordinación 4, capaz que me da para una estructura de índice de coordinación 4, pero si lo uso para índice de coordinación 6, me da para índice de coordinación 6. Entonces eso también es vidrioso. Si en este gráfico se ve ahí cómo varía los radios de los distintos cationes, o sea, no varían poco con el índice de coordinación, ¿sí? En la mayoría de las tablas, excepto que diga lo contrario, siempre se colocan los radios iónicos correspondientes a índice de coordinación 6 porque es el más común, ¿sí? Bien. Y dijimos que entonces el carácter covalente era una de las principales razones por las cuales el modelo de la relación de radios no siempre funcionaba, ¿sí? Y en este gráfico lo que vemos, de alguna manera estamos queriendo considerar ese carácter covalente a través de ver la diferencia de electronegatividad de los átomos. Entonces tenemos en esta gráfica la relación anión-catión de radios en función de la electronegatividad. Ojo que acá es relación anión-catión y por lo tanto estos números son 1 sobre los límites que vimos antes. En esta zona, en la zona central, todos los compuestos deberían cristalizar con estructura tipo cloruro de sodio, ¿sí? Porque estos son los límites para la coordinación 6. Todos deberían cristalizar con ese tipo de estructura para una estequiometría 1,1. Y fíjense, aquí hay muchos que sí, que serían los circulitos vacíos. Muchos cristalizan. Muchos que cristalizan con la estructura caen fuera de esa zona. Pero lo más importante de esto es, si nosotros miramos esa distribución en función de la electronegatividad, vamos a ver que cuando tengo bajas diferencias de electronegatividad, que puedo relacionar con alto carácter covalente, porque cuanto más diferencia de electronegatividad, más iónico es el compuesto. Si tengo bajas diferencias de electronegatividad, o sea, mayor carácter covalente, más dispersión hay de la estructura cloruro de sodio. O sea, fíjense que de acá, en esta zona que tengo marcada, la cantidad de circulitos es muy baja. La mayoría cristaliza con un catión con índice de coordinación 4. O sea, una estructura sería de tipo blenda, aunque la relación de radios me da para cloruro de sodio. Y eso está determinado por el carácter covalente, ¿sí? Estos compuestos de baja diferencia de electronegatividad tienen alto carácter covalente, por lo tanto, sus nubes electrónicas están deformadas y lo que entra o deja de entrar en los huecos empieza a no tener, digamos, un asidero en la realidad, ¿sí? Además de la diferencia de electronegatividad, que claramente de alguna manera da cuenta del enlace covalente, otros autores hacen este tipo de gráficos que de alguna manera muestran cómo haciendo una corrección por carácter covalente la cuestión mejora, digamos. La cuestión de la relación de radios mejora respecto a si solo lo considero como esferas rígidas. Y lo que está graficado acá es el promedio del número cuántico principal de los orbitales de valencia, ¿sí? Que de alguna manera mide el tamaño del átomo, ¿sí? Porque el N, el número cuántico principal del orbital de valencia, tiene que ver con si el átomo es más grande, el ion en este caso es más grande o más chico, en función de la diferencia de electronegatividad, ¿sí? Entonces, fíjense que ahora me quedan unas olas bastante mejor delimitadas, ¿sí? Los que tienen estructura tipo cloruro de cesio son los compuestos más iónicos. ¿Se acuerdan que yo les decía hoy? Se tratan de rodear de la mayor cantidad de vecinos de otra carga posible, ¿sí? Acá tenemos los de mayores diferencias de electronegatividad, y a su vez son los que tienen mayores tamaños, porque en ese tipo de estructura, tipo cloruro de cesio, el hueco es muy grande, y por lo tanto para que sea una estructura estable, el catión también tiene que ser grande. Después tenemos toda esta zona donde están los compuestos de estructura tipo cloruro de sodio, ¿sí? Con electronegatividad, con diferencias de electronegatividades medias, digamos, de bastante iónicos a menos iónicos, y también tamaños medios, y a medida que disminuye el tamaño del catión, o sea, voy a tener un catión más polarizante, por ejemplo, voy a tener compuestos con mayor carácter covalente, y además
diferencias de electronegatividad más chicas, empiezo a tener estructuras con índice de coordinación más bajo, como blenda y gursita. Pero considerando entonces el carácter covalente, no solo visto desde la diferencia de electronegatividad, sino también visto del tamaño del anión y catión, se me delimitan mejor las zonas donde voy a tener un tipo de estructura u otra. Muy bien, antes de terminar con la parte de compuestos iónicos, decirle que no todos son compuestos binarios en la vida, y podemos tener compuestos con aniones que no sean monoatómicos. Ahí les puse yo el ejemplo del carburo de calcio o el nitrato de sodio, ¿sí? Que de todas maneras se pueden tratar igual. Aunque el anión no sea monoatómico, fíjense que en el carburo de calcio yo puedo tener una estructura de calcios de tipo cúbica compacta y los aniones carburos ubicados en los huecos octaédricos. O puedo hacer una misma descripción para el nitrato de sodio que tiene esta celda tetragonal, ¿sí? Y ahí tenemos los aniones nitratos planos ocupando huecos en esa celda, ¿sí? O sea, la descripción que vimos para estos compuestos sencillos binarios vale para cualquier compuesto iónico. Y también vale para cualquier molécula. En realidad, cuando yo tengo el dióxido de carbono sólido, el hielo seco, fíjense, yo veo ahí que tengo las moléculas de dióxido de carbono. Ahora las esferas no van a ser átomos, sino van a ser moléculas. Las moléculas de dióxido de carbono formando una estructura cúbica compacta, una red cúbica compacta, en este caso de esferas todas iguales, que corresponderían a cada una a una molécula de dióxido de carbono, y que están interactuando entre sí por fuerzas, interacciones de tipo London, ¿sí? Porque el dióxido de carbono es una molécula apolar, y por lo tanto una molécula y la otra interaccionan por fuerzas de London, que son no direccionales, y por lo tanto cada una de esas moléculas de dióxido de carbono va a tratar de ubicarse en el espacio de la forma de que interactúe lo más posible con el mayor número de vecinos posible, por ejemplo, en una estructura compacta como esta. Y de lo que vimos al principio, ¿verdad? Hay que tener cuidado cuando empieza a aparecer direccionalidad en el enlace. En las moléculas de agua ustedes podríamos pensar, ¿y por qué las moléculas de agua no tienen también una estructura compacta como las del dióxido de carbono? Y la razón es porque la interacción entre una molécula de agua y la otra, las interacciones más fuertes son las de los enlaces de hidrógeno, y los enlaces de hidrógeno son direccionales. Entonces, la direccionalidad del enlace de hidrógeno me fija las posiciones de las moléculas de agua en el espacio, ¿sí? Entonces no se van a amontonar todo lo más que puedan, ¿sí? Están fijas por la direccionalidad del enlace de hidrógeno y dan lugar a este tipo de estructuras que ya vimos el otro día y sobre la que vamos a volver, que tiene el hielo, esta estructura con canales hexagonales, ¿sí? Y el mismo razonamiento lo puedo hacer para una red covalente, ¿sí? En una red covalente yo tengo la posición de los átomos, está determinada de nuevo por la direccionalidad del enlace covalente. En el diamante, por ejemplo, cada átomo de carbono está rodeado por 4 vecinos, y cada átomo de carbono tiene una hibridación sp3, ¿sí? Los vecinos entonces van a estar en una geometría octaédrica, y eso está determinado por la hibridación de cada átomo de carbono. Esto quiere decir que la estructura del diamante yo no la puedo describir con los mismos criterios que estuve describiendo hasta ahora. Sí, puedo. ¿Por qué? Porque si yo miro en realidad cómo me quedan distribuidas en el espacio, en la celda unidad del diamante, fíjense que esto se parece a la estructura de la blenda, solo que no hay anión y catión, sino que son todas esferas iguales, ¿sí? O sea, tengo una celda unidad cúbica compacta con huecos alternados tetraédricos, huecos tetraédricos ocupados en forma alternada. Parece la blenda, pero con todas esferas iguales. O sea, puedo utilizar el mismo tipo de descripción que utilicé para los compuestos iónicos, también en muchos casos para las redes covalentes. Que de alguna manera es lo que vamos a hacer en estos últimos minutos que nos queda de clase con el estudio de los silicatos. Bien, ¿por qué vamos a estudiar en particular los silicatos como ejemplo de red covalente? Y en este tema, y justo en el tema de estructura, por su enormísima variabilidad estructural. Nosotros vamos a ver 3 ejemplos locos y ya esos ejemplos les van a mostrar la gran variedad estructural que tiene. Además de la importancia desde todo punto de vista que tienen los silicatos, ¿sí? La abundancia de los silicatos, como yo les decía la otra vez, los silicatos están en casi todo lo que nos rodea, desde todos los suelos, las rocas, la arena, y además sus usos industriales, su valor desde el punto de vista industrial también es enorme, ¿sí? Entonces,
vale la pena, de alguna manera, detenernos un poquito en estas redes en particular, ¿sí? Que son las redes de los silicatos. Desde el punto de vista estructural, ¿sí? Las propiedades, como vamos a ver ahora, y como pasa en todos los compuestos, ¿no? En todos los sólidos, dependen fuertemente, ¿sí? De su estructura, ¿sí? Y los silicatos son sólidos, son piedras, ustedes la tienen ahí. Entonces, cosas como el color o la capacidad de pegar que tiene el cemento, o la dureza, o otras propiedades que tiene, por ejemplo, el talco, todo eso está relacionado con la estructura cristalina que tienen los silicatos y la gran variabilidad de componentes que tienen los silicatos. Bien, pero empecemos por el principio. Los silicatos, ¿sí? Están formados por unidades estructurales que son tetraedros CO4 4-. O sea, un átomo de silicio, como se ve acá, rodeado de 4 átomos de oxígeno, ¿sí? Esta estructura tiene, el silicio tiene esta oxidación más 4, y por lo tanto esta estructura, esta base estructural de los silicatos, tiene carga menos 4. ¿Sí? Es una unidad cargada, el anión silicato. El enlace silicio-oxígeno tiene la particularidad de ser un enlace relativamente polar, porque el silicio y el oxígeno tienen bastante diferencia de electronegatividad, ¿sí? Eso que va a determinar que yo en muchos casos pueda describir a los silicatos como compuestos iónicos, en los que yo tengo, por ejemplo, una red de oxígenos con silicios en huecos tetraédricos, y van a haber otros cationes y otras cosas que tienen los silicatos también. O muchas veces puedo hacer esa misma descripción de la estructura considerando al anión silicato como un anión con varios átomos, ¿verdad? Poliatómico. Cualquiera de las dos descripciones me van a servir. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir definitivamente el enlace silicio-flúor es un enlace iónico. ¿Por qué no lo puedo decir? Porque el silicio tiene carga más 4. Y un catión con carga más 4 va a polarizar enormemente la nube del anión. Pero de todas maneras, la diferencia de electronegatividad entre el silicio y oxígeno es grande. Y por lo tanto, estoy lejos de un enlace covalente. Estoy en un enlace covalente requete contrapolar. Entonces, como estoy en ese limbo, ¿sí? Las dos descripciones me van a servir, ¿sí? La descripción desde el lado más iónico o la descripción desde el lado más covalente, ¿sí? Van a ver que en lo que vamos a ver más adelante las vamos a ver mezcladas a ambas. Se los aclaro porque les puede quedar esa duda cuando ustedes lean, ¿sí? Bien, estas unidades silicato, que son la base estructural de los silicatos, ¿sí? Se van a unir entre sí para formar los diferentes tipos de silicato, que son esos que están acá en este listado. Algunos de ellos están en este listado, los más simples, a través de compartir uno de los oxígenos, ¿sí? Se van a unir de esta forma compartiendo un oxígeno. Y cada unidad CO4 solo puede compartir un oxígeno con otra. Siempre, solo uno. Pueden compartir más de uno, pero con una tercera. Yo podría tener acá otra unidad y este oxígeno podría estar compartido. Pero esta unidad CO4 con esta solo van a compartir un oxígeno, ¿sí? Eso va a determinar que cuando yo tengo es la condensación de los aniones silicato, ¿sí? A través de esos puentes oxígeno, como tenemos acá, y como estaba en el esquemita anterior, yo voy a tener distintos tipos de oxígeno que me van a caracterizar las distintas estructuras, ¿sí? Las distintas tipos de estructuras de silicatos que voy a tener. Las cosas que voy a tener que considerar, ¿sí? En las unidades estructurales que forman cada uno de estos tipos de estructuras son la cantidad de silicios que hay por unidad estructural. No le vamos a llamar celda unidad en este caso, porque no va a ser una cuestión cristalográfica, sino nosotros vamos a tratar de encontrar unidades estructurales que cuando yo las repito en todas direcciones, me representen la estructura, ¿sí? Pero no van a ser necesariamente unidades cristalográficas, no van a representar necesariamente posiciones de los átomos en el espacio, ¿sí? Ahora van a entender un poco mejor esto que estoy diciendo. Entonces, en vez de celdas unidades, le vamos a llamar unidades estructurales
pero en el fondo, cumplen la misma función, ¿sí? De describir la posición de los átomos. Nos va a importar cuántos átomos de oxígeno haya en esas unidades estructurales, nos va a importar cuántos átomos de oxígeno puente, porque no va a ser lo mismo un oxígeno puente que un oxígeno terminal, ¿sí? Sobre todo porque los oxígenos terminales van a aportar carga a los silicatos, ¿sí? Como se ve en esta figura, cada oxígeno puente va a aportar una carga -1 a los silicatos. Entonces, los silicatos van a ser, en la gran mayoría de los casos, compuestos cargados, cuya carga va a estar neutralizada por distintos cationes, ¿sí? De distintas cargas, cationes de los elementos representativos del bloque S, cationes del bloque D, puede haber aluminio, puede haber berilio, muchos cationes, muchísima variabilidad también respecto a los cationes que neutralizan esas cargas. Y empecemos por lo más simple. Lo más simple serían los ortosilicatos, o sea que no hay condensación, nuestra unidad estructural sería simplemente el anión silicato, este que tenemos acá, que tiene un átomo de silicio, ningún átomo puente, porque no está unido con nadie, y 4 átomos de oxígeno terminales, ¿verdad? Los 4 de estos serían las pelotitas rojas. Cada uno de ellos le da al silicato una carga de -1, como todos los oxígenos terminales, y por lo tanto tengo una carga de -4 por átomo de silicio, y la fórmula mínima de los ortosilicatos es la del anión silicato, ¿sí? Ejemplo de un ortosilicato es el olivino, que es este mineral que está acá, que es un silicato de hierro y magnesio. De hierro 2 y magnesio. El hierro 2 y el magnesio tienen tamaños similares y por lo tanto las posiciones en la red y la cantidad de hierro y magnesio que haya en la fórmula del mineral depende, puede ser variable, ¿sí? Este ortosilicato lo podemos describir desde el punto de vista de la estructura como una red hexagonal compacta de oxígenos que tienen los silicios, que serían las pelotas fucsias en este dibujo, en los huecos tetraédricos, y los hierros y los magnesios en huecos octaédricos. Ahí se veía en los huecos octaédricos. O sea, lo podemos describir, digamos, la estructura de la misma forma que lo veníamos haciendo hasta el momento. En Profe, complejidad, sí. una pregunta, yo si veo esa fórmula del olivino, ¿tengo que saber que es un ortosilicato viéndola así nada más? Mirando esta fórmula o Sí. mirando el dibujo de la estructura. No, la fórmula. Mirando la fórmula, sí. Porque en realidad todos los ortosilicatos van a tener el anión silicato y cationes. O sea, tiene que haber CO4 y otros cationes. ¿Qué es lo que hay acá? CO4 y otros bien. cationes. ¿Sí? Si me ibas a preguntar si veo esto, ¿me tengo que dar cuenta de todo eso que yo describí de la estructura? La respuesta es no. No tengo cómo. ¿Sí? Si les quiero me lo acuerdo, pero también puedo ir a mirarlo en un libro. ¿Sí? No tengo cómo darme cuenta, porque son estructuras demasiado complejas para que yo te pida que mires esto y vos cuentes ahí los aniones, los cationes, es prácticamente imposible. ¿Sí? Pero sí saber que el olivino y cualquier cosa que tenga una fórmula como esa, CO4 cationes, va a ser un ortosilicato, la respuesta es sí. ¿Está? Bien, gracias. Muy bien. En complejidad le siguen a los ortosilicatos los pirosilicatos, donde ahí sí tenemos condensación de 2 unidades CO4 a través de un puente de oxígeno. La condensación, lo vamos a ver con más detalle en otras partes del curso, se da por calentamiento y deshidratación, ¿sí? En una reacción de este tipo, ¿sí? Vamos a tratar de contar y ver estos parámetros que de alguna manera representan a la unidad estructural del pirosilicato, que sería esta que tenemos ahí, ¿sí? En esta unidad estructural tendríamos 2 átomos de silicio, ¿verdad? Tenemos 2 CO4 pegados de esa manera. 2 átomos de silicio. Un oxígeno puente, que es ese que acabo de marcar ahí, ¿sí? Entonces, la cantidad de oxígenos puente por átomo de silicio es 1/2. Un oxígeno puente por cada 2 átomos de silicio, 0,5 como dice acá, 1/2. Y después los oxígenos terminales, ¿sí? Que serían este y lo mismo abajo.
Voy a tener 6 oxígenos terminales. 6 oxígenos terminales en total, pero por átomo de silicio, 3. Por cada átomo de silicio hay 3 oxígenos terminales, dando un total de 3,5 átomos de oxígeno totales por átomo de silicio. ¿Y la carga? ¿Cómo la calculo? La carga la calculo mirando los oxígenos terminales. Los oxígenos terminales eran los que aportaban cargas. Si tengo 6 oxígenos terminales, te voy a tener una carga de menos 6. Menos 6 por cada 2 átomos de silicio. Por cada átomo de silicio, 3. ¿Sí? En definitiva, ¿cómo saco la fórmula general de un pirosilicato? Por cada 2 átomos de silicio, porque podría poner por cada átomo de silicio, pero me quedaría fracción, me quedaría fea la fórmula mínima. Sabemos que la tenemos que escribir con números enteros. Entonces, por cada átomo de silicio hay 3,5 oxígenos, o sea, por cada 2 hay 7. Y la carga, menos 6, porque por cada átomo de silicio menos 3, por cada 2 menos 6. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula del anión correspondiente a los pirosilicatos. La pregunta es, si yo veo este tipo de anión con neutralizada la carga con cationes, tengo que saber si es un pirosilicato. La respuesta es sí. Por ejemplo, lo que pasa acá en la ilvaíta. La ilvaíta, además, es un pirosilicato, pero como ven, no solo tiene cationes neutralizando la carga, sino tiene otros aniones. Eso lo van a ver y es una cosa muy común y que ocurre en muchos otros silicatos. Pero no ignoramos. Nosotros si tengo un anión de este tipo, 2 silicios, 7 oxígenos, entonces es un pirosilicato. ¿Sí? Bien. Silicatos cíclicos. ¿Puedo hacer un comentario antes, tipo de que sigas? Sí. En el libro, o Sí. sea, en el material de apoyo, ¿viste que se da otro ejemplo? Sí. Sí, en la fórmula faltaría como un silicato, tendría que estar, ¿no? Solamente se escribe un silicato y 7 oxígenos. Eso estaría mal, ¿no? No, debe ¿Sería estar un mal. error? Sí, tiene que ser 2. Sí, Ta. por cada 7 Porque oxígenos tiene que haber 2. Capaz que está Porque mal, me resonó porque arriba decía lo contrario, entonces Sí. me pareció raro. Debe estar mal. Debe ser un error de tipeo seguramente. ¿Sí? Ok, gracias. Bien. Continuando con esta variabilidad estructural de los silicatos, tenemos los silicatos cíclicos, donde ahora vamos a tener cada unidad estructural CO4 unida a través de puentes de oxígeno con otras 2. ¿Sí? La cantidad de unidades CO4 que forman los silicatos cíclicos son entre 3 y 6. El resto no son estables. ¿Sí? Así que vamos a tener o 3 o hasta 6. En el medio también pueden ser. Y vamos a de vuelta a tratar de generar, a ver cuál es la fórmula global de un silicato cíclico a partir del conteo de la cantidad de silicios, de oxígenos, etc. Y vamos a hacerlo con este silicato cíclico de arriba, que es porque es más fácil, porque es más chiquito. Número de silicios, 3, porque tengo 3 unidades que se están uniendo. Número de átomos de oxígeno puente, también 3. O sea, oxígenos puente por átomo de silicio, 1. 3 oxígenos puente por cada 3 silicios. Oxígenos terminales, tengo 6. 2 por cada unidad. O sea, 6 oxígenos terminales por cada 3 átomos de silicio. Por lo tanto, oxígenos terminales por átomo de silicio, 2. En total, 3 átomos de oxígeno totales por átomo de silicio. ¿Sí? ¿Qué pasa con la carga? La carga me la dan de vuelta los oxígenos terminales. Tengo 6 oxígenos terminales, o sea, una carga de menos 6 dividida entre 3 silicios. O sea, menos 6 dividido 3, menos 2 es la carga por átomo de silicio. En definitiva, para ese silicato que yo tengo ahí, la fórmula sería esta. 3 silicios, ¿sí? 9 oxígenos, porque hay 3 oxígenos por cada silicio, y los podemos contar acá, ¿no? 2, 4, 6, 7, 8, 9. 9 oxígenos por cada silicio y la carga menos 6 que me aportan los oxígenos terminales. Si yo quiero transformar esto en una fórmula general, miro acá. Por cada silicio, 3 oxígenos totales y eso lo multiplico por N, porque pueden ser desde 3 hasta 6, dijimos. N. Y la carga lo mismo. Menos 2 por cada átomo de silicio. Si tengo N acá, menos 2N.
Y esa es la fórmula general de un silicato cíclico. Muy bien. Ejemplo de silicatos cíclicos, por ejemplo, los berilos, que es una familia de silicatos que tienen como importancia desde el punto de vista industrial, que son una fuente importante de berilio, la fuente fundamental de berilio de la naturaleza. Fíjense, acá se ven los ciclos de 6, ¿sí? Y vamos a tener los átomos de berilio en huecos tetraédricos y los de aluminio en huecos octaédricos, como se ve ahí. Otro tipo de silicato cíclico, otro tipo no, el mismo tipo, berilio, pero de importancia industrial muy grande, además de como fuente de berilio, son las esmeraldas, ¿sí? Que tienen importancia, como ustedes ya conocen, en joyería. ¿Y por qué son verdes las esmeraldas? Porque tienen sustituciones de los átomos de aluminio por átomos de cromo, que son los que le dan ese color verde, ¿sí? Las esmeraldas son berilos que tienen ese tipo de sustituciones. Los silicatos también pueden ser silicatos de cadena, ¿sí? La unión puede ser también compartiendo vértices con dos, pero formando cadenas infinitas, ¿sí? Con el mismo razonamiento que acabamos de hacer, podemos contar. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar cuál es nuestra unidad, porque ahora es una cadena infinita, ¿no? ¿Cuál sería la unidad que deberíamos tomar que de alguna manera represente toda la red? Esta, ¿sí? Esa unidad, por ejemplo, esa que puse ahí, porque yo me corro para allá, la corro en las dos direcciones de la cadena, me representa a toda la cadena. Entonces cuento ahí. La cantidad de silicios son 2, porque son 2 estructurales. La cantidad de átomos de oxígeno puente, acá tengo que tener cuidado, porque este oxígeno puente es todo de mi unidad fórmula, pero este oxígeno puente está compartido, así que vale 1/2. ¿Sí? Así que en realidad la cantidad de oxígenos puentes que tengo es 1, 1,5, 2. 2 oxígenos puente por cada 2 silicios, o sea, 1 por silicio. Y a ver si los oxígenos terminales, sí, son todos de mi unidad estructural, y por lo tanto voy a tener 4 oxígenos terminales por cada 2 átomos de berilio, que a su vez me aportan una carga de -4, ¿sí? Que me da, en definitiva, esta fórmula mínima. Por cada átomo de silicio, 3 oxígenos, pero eso n veces, ¿sí? Y la carga -2 veces el número de átomos de silicio. Ejemplos, acá en esta diapositiva lo que quería mostrarles es simplemente, hagan ustedes el ejercicio, es que si yo tomo esta unidad estructural y cuento ahí, o tomo esta otra unidad estructural que me planteé acá y cuento acá, la fórmula mínima a la que llego es la misma, porque este de acá es un múltiplo de este otro, ¿sí? Entonces, yo tengo que elegir bien mi unidad estructural de forma que me represente todo el silicato, ¿sí? Pero hay varias posibles y puedo elegir cualquiera de ellas, y si lo hago bien, me va a dar bien igual. Ejemplos de silicatos de este tipo, los piroxenos de silicatos en cadena. Ahí tenemos distintos cationes neutralizando la carga, y también otros aniones tienen hidruros. Estas cadenas que vimos recién, también puede estar unida una cadena con otra, formando lo que se llama un silicato de cadena doble, ¿sí? Como este tipo. Cuando el ciclo que se forma es de 6, el silicato de cadena doble se llama anfíbol. Cuando es de 6, pero puede ser de otro número, porque eso depende de cómo sea cada una de las cadenas. Cuando es de 6, es un anfíbol. Con el mismo criterio que hicimos hasta ahora, yo me tengo que elegir una unidad estructural que me represente toda la cadena, por ejemplo esa. ¿Cómo sé que me la representa? Porque si la corro para arriba, me queda el mismo dibujito. Lo mismo si la corriera para abajo, ¿sí? Y ahora cuento. Número de átomos de silicio, número de átomos de silicio puente, recuerden que estos están compartidos, valen 1/2. Número de átomos de silicio terminales, ¿sí? Exactamente como venimos haciendo hasta el momento, para llegar a la fórmula mínima de un silicato en cadena o de un anfíbol. Ahí tenemos las cadenas de la termolita, que es un anfíbol. Fíjense que cumple la fórmula mínima que acabamos de ver, ¿sí? Y dentro de los anfíboles, algunos de gran importancia industrial son los asbestos, ¿sí? Que se han utilizado como aislantes térmicos y eléctricos durante muchísimos años. Son un poco tóxicos, finamente debidos, ven que esto parece como un vidriecito.
son relativamente blandos y se desprenden son fibrosos, y esas fibras que se desprenden son tóxicas para las vías respiratorias, entonces se han dejado de usar un poco por esa razón, porque era bastante tóxico para la gente que sobre todo que trabajaba en la generación de ese tipo de aislantes. Bien, con el mismo criterio podemos tener silicatos laminares, que son iguales a los de cadena doble, solo que ahora se extienden en 3 direcciones, que van a terminar teniendo esta fórmula que ustedes tienen ahí. Hagan el ejercicio de llegar a la fórmula. Si no llegan, me preguntan y lo pensamos de nuevo entre todos. Yo les marqué ahí una unidad estructural para que tuvieran cómo guiarse, pero ustedes pueden elegir la que quieran. Tiene que ser una que cuando yo la muevo en cualquier dirección, me quede adentro del rectángulo siempre el mismo dibujito. Siempre. ¿Sí? Bien, y desde el punto de vista industrial, estos silicatos laminares son muy relevantes porque forman parte del mineral llamado talco, que todos conocemos, ¿sí? Como son en capas, miren, acá tenemos las capas de oxígenos, las capas de silicio, algunos cationes que neutralizan la red. Esas capas son las que se deslizan una sobre otra en el talco para dar las propiedades del talco que todos conocemos, ¿sí? Por último, silicatos tridimensionales también hay, o sea que se comparten en este caso todos los oxígenos, todos están compartidos. Los silicatos tridimensionales son la sílice, que tiene 2 formas alotrópicas. El cuarzo es esta que tenemos acá, pero hay otras. También podemos contar los oxígenos para que nos dé la fórmula que todos conocemos de la sílice. Y dentro de los silicatos tridimensionales, algunos tienen sustitución de los átomos de aluminio, de los átomos de silicio por algunos átomos de aluminio. Eso modifica la carga, por supuesto, porque cambia un silicio 3 por un silicio 4 por un aluminio 3, y se forman lo que se llaman los aluminosilicatos, que también son de gran importancia industrial. ¿Sí? Bien, para terminar, solo decirles que la mayoría de esto que vimos en la clase de estructura está en el capítulo 2, ¿sí? Pero en el capítulo 4 está la parte de aleaciones, ¿sí? Así que la pueden ir a bichar ahí. Terminamos por hoy. Disculpen que me pasé unos minutitos, pero más vale terminar este tema, así podemos arrancar ya ácido base para la próxima. No sé